Ahora lo que quiero que veamos es las funciones vectoriales. Me voy a regresar un poco al cálculo real y recordemos que podemos definir una función que toma elementos de un espacio y nos los manda a otro espacio. En este caso, una función que toma un número real y nos lo manda a un número real, como esa maquinita a la que le das de comer algo y te escupe otro número. Tú le das un número, te escupe otro. Y en el análisis vectorial podemos tener tres tipos de funciones vectoriales según de qué tome y qué te escupa. Entonces esto es solo en real. Ahora, quiero que consideremos una función muy similar a esta, a la que simplemente le pongo f. Y lo que va a hacer es que me va a tomar elementos vectoriales de R3 y me va a escupir un número real. Y un ejemplo bien sencillo de una función de ese estilo es una función que dependa de R y que me mande a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Una función de este estilo en física puede representarnos un potencial o la temperatura de algún material en algún punto del espacio, ya sea la temperatura del ambiente o la temperatura de un material, por ejemplo, una placa metálica a la que de un lado se le somete calor. Y entonces la temperatura aquí va a ser más grande que acá. Y la temperatura irá cambiando según a cómo nos alejemos de este punto. Y entonces, pues tendríamos que cada punto, pues es en realidad un vector. Tendríamos una función como esta. El otro tipo de funciones, y esta la voy a poner con v, y es una función vectorial, va a ser un tipo de función que nos va a tomar elementos de R, pero nos va a escupir un vector en el espacio tridimensional. Un ejemplo puede ser v de un parámetro t real y que nos mande al vector de la forma ax por t en i más ay por t en j más az t en k. Y una función vectorial, por ejemplo esta, podría ser la velocidad de una partícula en el tiempo. O inclusive la propia posición puede ser una función del tiempo, que dependa de la velocidad. O si es un movimiento acelerado, pues bien fácil, ax t cuadrada sobre 2 más bx por t más x0 en i más lo mismo en y, por ejemplo, más b y t más y0 en j, digamos un movimiento bidimensional. Este es el tipo de vectores comunes que tienen esta forma. Y hay un tercer tipo de vectores que yo le voy a poner mañosamente el nombre de E, y que básicamente van a ser funciones que toman un vector y nos escupen otro vector. Y un tipo de función que tiene esta forma y es importante en física, pues es el propio campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector que depende de otro vector. Dado un punto en el espacio, tú vas a tener un campo eléctrico que tiene pues una dirección y un sentido. Y esto para partículas puntuales pues tiene la forma de la ley de Coulomb, en donde Q es la carga de la partícula y depende de 4pi epsilon 0, que es la permitividad eléctrica, r cuadrada, y en la dirección de r.
Fíjate cómo toma un vector en el espacio y nos regresa un vector. También el campo magnético puede ser descrito, pero el campo magnético depende de otra constante, como lo es mu0, depende de la corriente, depende también del inverso del cuadrado, pero depende de R unitario cruz L unitaria, que es la dirección de la corriente eléctrica. Está definida a través de un producto exterior. Por supuesto, otro vector importante, otro campo, pues es el propio campo gravitacional, que lo podemos poner como G mayúscula. Y depende de la constante de la gravitación universal, la masa del objeto, entre R al cuadrado y en la dirección de R también, R unitario. Y así podemos tener distintos. Por ejemplo, la fuerza electromagnética, ya que tenemos E y B, que son funciones del espacio, pues entonces la fuerza también lo es. Y esta puede ser una función que depende del tiempo y depende del espacio. Y esto es simplemente la carga por el campo eléctrico que dependa del tiempo y de la posición más la velocidad de la partícula, vector en cruz, con el campo magnético que también puede depender del tiempo y de la posición. Y para cada una de estas funciones vamos a tener algo interesante, que es el cambio, porque a nosotros en física lo que nos interesa estudiar es el cambio, porque si no hay un cambio en alguna cantidad, no tenemos nada que estudiar. Entonces, la forma que tenemos para observar un cambio, al menos de forma matemática, pues es la derivada. Y por supuesto que una derivada con respecto al cambio en el tiempo no va a ser lo mismo que el cambio en una posición. Entonces, para cada una de estas funciones, de este tipo de funciones vectoriales, que tienen un significado físico distinto, pues necesitamos tener distintas derivadas que nos puedan servir para comprender el cambio, ya sea en el tiempo o en el espacio. Y es lo que vamos a ver a continuación. Son básicamente 3 derivadas distintas, pero una de ellas las podemos subcatalogar en 2 formas. Y es lo que vamos a ver a continuación. La primera de este tipo de derivadas es la que se le denomina derivada total, porque básicamente se tiene un solo parámetro que gobierna el movimiento o el cambio en cada una de las coordenadas. Esta es para funciones del tipo R de t, que son funciones que toman elementos reales y nos lo mandan a un vector, como lo es la posición en el tiempo, la velocidad en el tiempo o incluso la aceleración en el tiempo, según sea el caso. Y este es simplemente una derivada bien usual, que se va a definir como el límite, digamos, cuando h tiende a 0 de r de t más h menos r de t. Y esto dividido en h. Y es una derivada bien sencilla, porque esto básicamente es el límite cuando h tiende a 0 de rx, que va a ser, ¿no? Esto r entonces de t va a ser un conjunto de 3 funciones de r a r, rx de t, ry de t y rz de t. Entonces esto es rx t más h menos rx de t, ry de t más h
menos r y de t. Y lo mismo para rz de t más h menos r de t. Y esto dividido pues entre h todo. Por lo tanto, la derivada en dt del vector r de t pues va a ser igual a las derivadas en el tiempo de cada una de las componentes. Y esto lo vuelve relativamente sencillo de comprender. Y es la derivada en cada una. Por lo tanto, si esta es la posición, entonces la derivada completa sería la velocidad completa en el espacio, y que se puede decir como la velocidad en x, la velocidad en y y la velocidad en z. Y es relativamente fácil. Y podríamos hacer lo mismo para obtener la aceleración. Pues simplemente la segunda derivada en el tiempo de r. Y entonces tendríamos la aceleración. Y pues sería de cada componente su segunda derivada. Y podríamos hacer lo mismo para la tercera componente, la tercera derivada, la cuarta derivada y derivadas de orden superior. Y lo importante es que para funciones de esta forma que toman elementos reales y nos las mandan a un vector, pues derivarlo es simplemente derivar cada una de las componentes. Y por eso es la derivada total, porque hacemos un cambio total en el único parámetro que gobierna el cambio. Y el parámetro que gobierna el cambio puede ser, por ejemplo, el tiempo o pues cualquier otra cantidad que tengamos según lo que estemos estudiando. Pero lo más común es que sea el tiempo. El siguiente tipo de derivada es llamada gradiente y es para funciones que sean de la forma siguiente: f que tome elementos de R3 y nos escupa un escalar. Este tipo de funciones escalares. Ahora, calcular una derivada total de una función que tome vectores como entrada es muy complicado porque el cambio tiene distintas direcciones. Y entonces tendríamos que fijarnos en el cambio en cada una de estas direcciones. Entonces ahora, como hay cambio en X, hay cambio en Y y hay cambio en Z, pues necesitaríamos que la derivada sea ahora un vector con componentes. ¿Sale? Y para encontrar esto, ¿no?, ocupamos una herramienta matemática muy interesante que la voy a definir ahora y que nos va a ser útil tanto para esta derivada como para todo lo demás que viene más adelante. Y representada con este triángulo hacia abajo, no es la letra delta griega, es una letra nueva llamada nabla. Más que letra, símbolo, nabla. Y lo podemos definir, ¿no?, entre comillas, como un vector de la forma de en dx, en x, de en dy y de en dz. Ojo, aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, esto no es una cantidad vectorial, es un operador que toma elementos vectoriales y nos regresa otro vector. Pero podemos expresarlo de esta forma como un vector y por eso me gusta a mí ponerle la flechita. Y esto solo va a hacer sentido cuando esté actuando sobre una función. Ahorita van a ver. Y la siguiente cosa es que estas tres
cantidades derivadas de aquí no son derivadas totales, son derivadas parciales. Y para entender lo que es una derivada parcial, voy a escribir la función, ¿no? Y voy a obtener la derivada parcial con respecto a x de f de x, y y z. Una función que dependa de los tres. Una función de este estilo. Y fíjense que esto va a estar definido como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y, z menos f de x, y, z entre h. Entre h. Es decir, esto significa que tanto y como z se van a comportar como constantes cuando se saca la parcial con respecto a y. Solo va a importar x o el cambio en x. Y z son constantes. Y lo mismo para la parcial con y como con la parcial con z. Solo que pues cada una quedará, las demás quedarán constantes mientras cada una pues va viéndose como cambia. Por lo tanto, el gradiente de esta función f se transforma en este vector f de x, y, z. Y si pensamos que esto se va a comportar de forma vectorial, y como esta f es una escalar, pues este vector es de la forma la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y la parcial de f con respecto a z. Y este es la forma de derivar una función de este estilo. Y este es el gradiente. Y fíjense cómo tiene este comportamiento vectorial. Por eso es relativamente útil expresarlo así. Aunque recuerden que este símbolo solo va a tener un sentido o va a tener un significado cuando esté actuando sobre una función. Por sí solo no tiene significado alguno más que el que nosotros tenemos de la idea de lo que haría cuando se actúe sobre una función. Y entonces este gradiente es especialmente útil en la física porque este tipo de funciones nos pueden representar un potencial o una energía potencial de x, de y y de z. Una energía potencial. Y cuando tenemos un potencial, podemos calcular el campo de fuerzas que genera dicho potencial de la siguiente forma. El campo de fuerzas, que lo voy a poner como F mayúscula, lo puedo poner como el negativo del gradiente del potencial F minúscula, X, Y y Z. Y esto es lo importante del gradiente, porque nos permite encontrar campos de fuerzas dados una energía potencial. Y para demostrarlo, el ejemplo más sencillo que se me ocurre es la energía potencial gravitacional cerca de la superficie. M, G, Y. Donde M es la masa de algún objeto, G la fuerza de la gravedad, más bien la aceleración, y Y la altura. Y entonces, el negativo del gradiente de este potencial, según esta regla, es 0 menos mg, 0, o escrito menos mg en la dirección de j. Ajá, una fuerza en Y que te atrae hacia abajo porque el negativo es hacia abajo. Mg, el peso, menos W en J. Y ahí está, este es el peso, esta es la fuerza con la que la Tierra te atrae en lugares cercanos a la superficie. ¿Y ven cómo esto
teniendo la energía potencial podemos obtener el campo de fuerzas. Para esto es útil esta función gradiente. Y otra función interesante, u otro comportamiento interesante del gradiente, es que funciones de la forma f de x, y, con z igual a una constante, lo restringimos. Esta nos forma una superficie que puede ser como una especie de sábana. Y entonces el gradiente de f nos va a mandar a vectores que van a ser normales a la superficie. En el punto, la tangente en el punto de la superficie va a formar un ángulo de 90 grados con el vector gradiente. Y así es como va cambiando, volviéndose normal a la superficie. Interesante, ¿no? Ahora nos queda un tipo de función que no hemos analizado, y son las funciones de la forma que toman vectores de comer y te escupen un vector. Este tipo de funciones tiene dos derivadas principales que utilizamos en física. La primera de estas es la llamada divergencia, y va a funcionar bien curioso, y vamos a volver a utilizar el concepto del operador nabla. Y si este se va a comportar de forma vectorial como lo vimos en el caso del gradiente, pues entonces con esta función vectorial podríamos hacer un producto interior. Y esto pues nos daría, ¿no? Esto, recordemos que una función vectorial e que depende de un vector, pues se puede escribir como ex que depende de r, ey que depende de r y ez que depende de r. Entonces, esto es simplemente la parcial en dx de ex más la parcial de ey con respecto a y más la parcial de ez con respecto a z. Y bien fácil. Ahora esta derivada, esta divergencia nos da un escalar. ¿Y por qué es tan importante? Porque físicamente esto nos habla sobre el flujo vectorial. Pensemos en un campo y lo podemos dibujar el campo de fuerzas o flujo, por ejemplo, digamos, un ejemplo sencillo, un tubo en el que fluye agua en esta dirección. Y aquí digamos que se angosta un poquito y sale el agua del tubo. ¿Qué va a pasar? Que va a salir en esta forma y va a salir hacia todos lados y va a empezar a caer por acción de la gravedad. Aquí, en este punto, va a haber una fuente de agua. Hay algo que está llenando de agua, digamos. Aquí hay una charola que captura toda el agua. ¿Okay? Y entonces, esto significa que, por ejemplo, si este es un campo de velocidades, y ahora esta velocidad va a depender de la posición, entonces este nos va a dar la cantidad de agua que se queda aquí o que sale, el flujo de agua. Y es importante porque nos interesa en muchos problemas el flujo, y no solo en los problemas de tipo hidrodinámicos, también en electrodinámica.
Porque cuando tenemos una carga eléctrica, las líneas de campo van a fluir de esta manera. Fuera de la carga. Y entonces podemos decir que existe esta cantidad de flujo magnético, de flujo eléctrico. Y entonces existe una fuente de carga que le llamamos ρ entre epsilon 0, donde esta es la densidad de carga. Y esto pues nos dice el flujo. Si tenemos un campo tal que la divergencia de este campo de fuerzas es igual a 0, eso significa que no hay fuentes ni sumideros. Fíjense bien en la geometría de este problema. Esta divergencia tiene este significado geométrico importante. Una fuente libera líneas de campo en múltiples direcciones. Un sumidero absorbe líneas de campo. Las líneas van hacia el sumidero. Entonces, por ejemplo, la divergencia de un campo de esta forma es mayor que 0, mientras que la divergencia de un campo de esta forma es menor que 0, porque hay un sumidero. Pero, si tenemos campos así, la divergencia de un campo de esta forma es 0. Porque todo lo que entra, estas líneas entran, ¿no? Digamos, aquí dejamos una superficie donde empezamos a medir el flujo. Estas líneas entran, pero estas líneas salen. Cuando todas las líneas de campo o líneas de flujo entran, que todas las líneas que entran también salen, pues entonces tenemos una divergencia igual a 0, en la que no hay un flujo, no hay una fuente ni un sumidero. También líneas de campo que rotan de esta forma también tienen una divergencia igual a 0. Y un ejemplo de un campo que hace esto, pues son los huracanes. El campo de velocidades de un huracán es un campo de velocidades rotativo. Y para campos rotativos tenemos una especie de derivada muy particular, y es la que vamos a ver a continuación. Entonces, este nuevo tipo de derivada, pues como el nombre lo indica, pues rotacional, es muy útil para este tipo de cosas rotativas. Y para definirlo, pues vamos a utilizar el otro producto vectorial. ¿Recuerdan? Para la divergencia quisimos ver cómo se comportaría como producto interior, pues entonces vamos a verlo como un producto exterior de algún campo de la forma anterior, que toma vectores y nos regresa vectores. ¿Qué da esto? Entonces, esto lo podemos expresar, ir más abajito, pues como el determinante I, J y K de la parcial en dx, la parcial en dy, la parcial en dz, de f de x, f de y y f de z.
que nos daría entonces en la dirección Y la parcial con respecto a Y de Fz menos la parcial con respecto a Z de Fy menos J, la parcial con respecto a X de Fz menos la parcial en dz de Fx, y finalmente la dirección de K, la parcial con X de Fy menos la parcial en Y de Fx. Y esta es la forma de calcular este rotacional. Y básicamente lo que nos importa aquí es una circulación. Cuando queremos ver la contribución de cada vector a lo largo de una línea cerrada, pues entonces cada uno de estos vectores sobre este caminito cerrado, si el rotacional es distinto de 0 para un campo de esa forma, pues vamos a tener que el rotacional va a tener la dirección normal a la superficie formada por dicho camino. Y entonces esto solo es distinto de 0 para vectores que tengan alguna componente rotativa. Cantidades vectoriales importantes que dependan del rotacional, pues es una que se llama omega, que se debe definir como el rotacional del campo de las velocidades, y a este vector se le llama vorticidad. Y la vorticidad es pues un vector importante cuando se trata de hidrodinámica y flujos. Pero no solo en hidrodinámica, porque también en electrodinámica el rotacional es importante. Y para eso quiero dividirlo y poner el ejemplo de las ecuaciones de la electrodinámica. Como ya vimos, la divergencia del campo eléctrico depende de la densidad de carga, pero la divergencia del campo magnético es igual a 0. En electroestática, el rotacional del campo eléctrico es igual a 0, pero el rotacional del campo magnético sí que depende de algo, y depende de esta constante que se le llama permeabilidad magnética del vacío, y que va a estar multiplicado por un vector J, a la que se le llama densidad de corriente. Y la densidad de corriente está relacionada acá por una cantidad importante, que es básicamente la divergencia de J. Y esto tiene que ser igual al negativo del cambio en el tiempo de la densidad de carga. Recuerden que esta cantidad nos habla de flujos, entonces el flujo de la corriente depende del cambio en el tiempo de la densidad de carga. Si la densidad de carga no cambia, entonces esto significa que toda la corriente que entra tiene que volver a salir. Porque si tienes un flujo de corriente que se acumula o se va, tiene que haber un cambio en la densidad de la corriente, de la densidad de carga. De algún lado tiene que venir la carga eléctrica.
Por eso a esta ecuación se le llama ecuación de continuidad. Entendiendo la densidad de corriente, entonces vemos que la forma en la que el campo magnético rota, pues rota alrededor de esta densidad de corriente. Entonces, para conocer la forma de un campo, necesitamos conocer su divergencia y su rotacional. Como sabemos que el campo electrostático no rota, solo diverge, entonces sabemos que el campo electrostático tiene que ser de la forma así. Y por eso lo dibujamos siempre así, porque los cálculos teóricos nos indican que es así. En cambio, el campo magnético no diverge, pero sí rota. Entonces, si este vector es la densidad de corriente, el campo rotacional, el campo magnético va a rotar alrededor de la corriente. El campo magnetoestático. Pero, a lo mejor algunos ya sabrán, esto no es toda la historia. Y hay algo más profundo en estas 4 ecuaciones que vamos a resolver a continuación, viendo el análisis vectorial a profundidad. Y estos son resultados que son realmente sorprendentes y que se pueden sacar aplicando simples reglas de rotacionales y divergencia. Al igual que con el caso del producto interior y producto exterior, también existen identidades que involucran a la divergencia, al rotacional y al gradiente que son de forma análogas, ¿no? Y aquí en esta tabla las enumero. Pues son relativamente sencillas de demostrar, solo hay que aplicar pues las reglas, un poquito tal vez de álgebra para factorizar las cosas, y nos daría pues estas identidades que son importantes. Y entonces, para demostrar pues la importancia de estas, quiero que veamos el caso de las ecuaciones de Maxwell en versión electrodinámica. Pero fíjense, en un principio las ecuaciones de Maxwell son de esta forma, ¿no? Esta y esta quedan exactamente igual, pero ahora el rotacional del campo eléctrico va a depender del negativo de la derivada en el tiempo del campo magnético. Y se había descubierto pues que el rotacional del campo magnético es igual a esta cantidad que depende de J. Pero esta no es toda la historia, porque existen otras 2 cantidades importantes. Una que voy a llamar psi, para que tenga el nombre de aquí, y que es algo que se le llama potencial eléctrico, que va a ser una función de R3 a R, y que cumple que el campo eléctrico es igual al negativo de la divergencia de psi. Y va a existir un vector A al que tome elementos de R3 y nos los mande a R3, tal que el campo magnético sea igual al rotacional de A. Y entonces vamos a ver qué ocurre con el campo magnético. Fíjense bien. La divergencia del campo magnético se puede expresar sustituyendo esto como la divergencia del rotacional de A. Y esto es igual a 0 y es perfectamente en concordancia con lo que tenemos aquí. La divergencia de el rotacional es igual a 0. Pero ¿qué ocurre aquí? Fíjense.
Podemos sustituir este E acá y ponerlo como el rotacional del gradiente. Sí. O sacamos el menos hasta acá. Y esto, al sustituirlo aquí, nos da el negativo de la parcial de B en dt. Pero, según la tabla de identidades, que está matemáticamente demostrada que es verdad, vemos que el rotacional del gradiente tiene que ser igual a 0. Entonces, algo en la teoría está fallando. Pero, ¿qué es lo que falla? Vamos a averiguarlo. Lo que fallaba en la teoría es que al campo magnético hay que agregarle un término adicional al que le voy a llamar vector C. Faltaba este término que esta no era toda la historia. Al sustituir E aquí, tendríamos el rotacional de esta cantidad. Negativa más este vector C. Y esto solo quedaría entonces el rotacional de C. Y esto debería ser igual al negativo de la parcial de B con respecto al tiempo. Y a su vez puede ser escrito como el negativo del rotacional de la derivada en el tiempo del vector A. Eso significaría que entonces tendríamos que el rotacional de T más la parcial en el tiempo de A es igual a 0. Podemos entonces asumir que C es igual a la parcial en el tiempo del vector A. Y entonces la historia completa del campo eléctrico es que simplemente es igual a menos el gradiente de potencial eléctrico menos la parcial en el tiempo del vector A. Esta es la historia del campo eléctrico. Ah, pero hay más, hay más. ¿Por qué? Observen que la divergencia de un rotacional debe de ser igual a 0. Esto está perfectamente demostrado. Eso quiere decir que la divergencia del rotacional del campo magnético debería ser igual a 0. Pero vemos que esto es simplemente mu0 por la divergencia de la densidad de carga. Y eso, viendo en la ecuación de continuidad, es el negativo de la parcial de la densidad de carga en el tiempo. Y esto no es 0. Entonces, al igual que al campo magnético le hace falta algo, al campo magnético, o mejor dicho, a su rotacional, le hace falta algo. Vamos a escribir ese algo como D. El
rotacional del campo magnético lo podemos escribir como mu0, densidad de corriente, más una D, un vector D. Y vamos a encontrar quién es. Notemos que aquí nos hace falta un término de esta forma. Fíjense qué ocurre si yo derivo en el tiempo esta ley de aquí del campo eléctrico, que puedo poner esto así, de la derivada en el tiempo de E. Y esto es igual a epsilon 0, digo, rho entre epsilon 0 derivado en el tiempo. Por lo tanto, podemos ver que si tomamos la derivada en el tiempo multiplicada por epsilon 0 del campo eléctrico, esto daría igual a la derivada en el tiempo de la densidad de carga. Entonces podemos tomar a D como mu0 epsilon 0, la derivada en el tiempo del campo eléctrico. Y entonces, haciendo esta sustitución, esta regla, esta ley se cumple para el campo magnético. Y entonces esta no es buena, la podemos tachar y reemplazarla por lo siguiente: el rotacional de B igual a mu0 J más epsilon 0 mu0, la derivada en el tiempo del campo eléctrico. Por lo tanto, esta ecuación original que teníamos aquí viola la conservación de la carga eléctrica y es necesario un término adicional. Eso significa que cambios en el campo eléctrico van a generar un campo magnético. Y ese fue el gran aporte de Maxwell a las ecuaciones. Ese término que puede ser encontrado con relativa facilidad revisando estas identidades. Y hay otro resultado de importancia también gigantesca que involucra estas 4 ecuaciones ya corregidas y que sin esta corrección no se puede llegar a este resultado maravilloso. Y es lo que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a probar que el campo eléctrico se comporta como una onda. Y eso necesita este término que calculamos en la sección anterior. Para eso vamos a pensar en un caso en el que la densidad de carga es igual a 0. No hay carga eléctrica ahí. Entonces podemos hacer lo siguiente. Fíjense bien. Podemos calcular el rotacional de B. Y para esto tenemos una identidad aquí, que es el gradiente de la divergencia de B. El gradiente de la divergencia de B menos esta Laplaciano cuadrado. En donde nabla cuadrada es igual a la divergencia del gradiente o el gradiente de la divergencia. En este caso es el gradiente de la divergencia, que esto es vector. Y eso por un lado. Pero por el otro lado vamos a tener mu0, el rotacional de J, más
mu 0, epsilon 0, el rotacional de esta cantidad. Podemos ver rápidamente que la divergencia de B es 0. Y si no tenemos carga eléctrica, la densidad de corriente también es 0. Entonces vamos a tener nabla cuadrada B igual a mu 0, epsilon 0. Y puedo intercambiar la derivada aquí y dejar el rotacional de E. Y el rotacional de E es el negativo del cambio en el tiempo. Entonces puedo cambiar esto por esto. La derivada en el tiempo de la derivada en el tiempo de B negativo. Y esto se puede escribir simplemente como menos 0, epsilon 0, la segunda derivada de B en dt. Y entonces obtengo esta ecuación: nabla cuadrada de B menos mu 0, epsilon 0, la parcial de B en el tiempo, la segunda, y esto nos da 0. Y esto es la ecuación de onda para el campo magnético con velocidad 1 entre la raíz de mu 0 epsilon 0. Y podemos hacer lo mismo para el campo eléctrico, simplemente calculando el rotacional del rotacional de E, que es igual a lo mismo que teníamos acá gracias a la identidad. El gradiente de la divergencia de E menos nabla cuadrada E. Y esto igual al rotacional de la derivada del campo magnético, que es igual a la derivada en el tiempo del rotacional de B. Y esto pues es igual a esta sección de aquí, la derivada en el tiempo de mu 0 j más mu 0 epsilon 0, la derivada en el tiempo de E. Nosotros sabemos que j entonces es 0 y tendremos exactamente la misma ecuación porque esta cosa de aquí también es 0. Entonces E menos epsilon 0 mu 0 E derivada en el tiempo cuadrado es igual a 0. Y volvemos a tener la ecuación de onda para el campo magnético. En resumen, las propiedades e identidades que involucran estas tres operaciones de divergencia, gradiente y rotacional han sido clave en la predicción teórica de las ondas electromagnéticas y su velocidad, que cuando uno saca las cuentas es epsilon 0 mu 0 raíz de esto nos da de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y llega el último descubrimiento clave de estas ecuaciones. La velocidad de las ondas electromagnéticas es la misma que la velocidad de la luz.
La velocidad de la luz ya había sido medida en un experimento de un físico francés llamado Fizeau. Y que tuvieran la misma velocidad la luz y las ondas electromagnéticas solo podía significar que la luz era un fenómeno electromagnético. Y ese descubrimiento fue alucinante en aquella época y fue una revolución total. Y podemos obtener esas predicciones teóricas utilizando estas propiedades, estas identidades de el gradiente, de la divergencia y del rotacional. Y este es un pequeño ejemplo de la importancia que tienen estas tres operaciones. Y es importante aprenderlas, no solo por esto, sino por muchos otros fenómenos que involucran las ecuaciones de Maxwell y otras ecuaciones que también están involucradas, los gradientes, las divergencias y los rotacionales. Bueno, este es el final de la primera sesión del curso de física matemática. No queda más que agradecer a todos los que hayan adquirido el curso, todos los que estuvieron en la sesión en vivo. Muchas gracias a todos por confiar en la Academia Otaku de Estudios Básicos para estudiar este tema tan fascinante como lo es la física matemática. Nos veremos muy pronto en la segunda sesión y espero que tengan una excelente semana. Hasta luego y muchas gracias.